les presento a Adriano, mi sobrino, que me está acompañando y nos va a dar algunas instrucciones para ¿no? armar este castillo de rompecabezas. Empecemos. Bien, Adriano, cuéntame, ¿cómo es para hacer esto? La verdad que yo no sé. Uniendo los números Para realizar este rompecabezas. Mira, en acá hay numeración. Allá. Y aquí también hay números. Y aquí hay que unir los números que siguen. Allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solamente hacer esto. ¿Seguir Instrucciones. ya, seguir instrucciones. Muy bien, Adriano. Entonces, te dejo. Bien, estamos viendo que Adriano está terminando de armar el castillo siguiendo instrucciones, ¿no? Lo primero que ha hecho él es leer las instrucciones y ver las numeraciones para poder hacer su castillo. Bien, chicos, vieran, o sea, cómo está quedando. Cómo está quedando el castillo, ¿no? ¿Ves? Está armando su castillo. Bien. Ahí no va. Ay, sí. Hemos visto que Adriano nos ha hecho, ¿no? Nos ha armado, siguiendo instrucciones, ¿no? Este castillo tan hermoso y nos ha dejado de evidencia para que nosotros, ¿no? Lo podamos apreciar, ¿no? Qué interesante poder armar cosas siguiendo instrucciones. Acá también me dejó un barquito, ¿no? Que también se sigue instrucciones para armarlo mediante numeraciones. Bien, pero veamos, ¿qué es la instrucción? ¿No? Veamos qué es la instrucción. Bien, niños, para hablar de la palabra, ¿qué es una instrucción o qué? Vamos a ir ¿no? A la base. En latín significa instrucción, ¿no? Que quiere decir enseñar. Bien. Nos quiere decir instruir. ¿Qué quiere decir instruir? Enseñar, adoctrinar, ¿no? Realizar algo o aprender, como dice acá, también aprender algo que es útil, ¿no? Aprender aquello que es útil para la sociedad. Quiere decir instruir, ¿no? Quiere decir enseñar o seguir pasos que son útiles y prescindibles para realizar algo. Bien, entonces veamos que la instrucción tiene unos principios. ¿Cuáles serán estos principios? Tiene un principio fundamental. Vamos a ponerlo así, principios. ¿Ya? El primer principio siempre va a ser motivación. La motivación. ¿Qué quiere decir la motivación? ¿No? La motivación quiere decir que vamos a ver las condiciones el cual vamos a realizar algo. Vamos a ver las condiciones. Bien. Luego tenemos la estructura. La estructura. Cuando hablamos de estructura, estaremos hablando de organizar, ¿no? Vamos a organizar. Luego veremos, ¿no? ¿Cuáles son la secuencia? La secuencia. En la secuencia veremos, ¿no? El orden, veremos la simbología, veremos cómo nos instruyen paso a paso, ¿no? O sea, veremos todo eso. Entonces, hablaremos de qué, de la representación. Puede ser una representación numérica, como lo que estaba armando Adriancito, estaba armando mediante números, ¿no? O puede ser también mediante letras, o también puede ser mediante símbolos o claves, colores de repente, ¿no? Bien, pero y por último podríamos hablar de alternativas. Alternativas. Bien, sigamos.
para poder seguir instrucciones tenemos que ver cómo se hacen esas instrucciones para, digamos, para poder tomar atención. Lo primero, para seguir una instrucción tenemos que poner atención. Lo primero es poner atención. Atención. ¿Cómo ponemos atención? Primero, para poner atención tenemos que mirar, tenemos que observar, ¿no? Entonces tenemos como primer paso mirar. B, observar con detenimiento, observar con detenimiento para poder seguir la secuencia o la numeración o lo que nos indique, ¿no? ¿Qué más? Debemos captar, porque muchas veces, ¿no? Tenemos que captar. Bien, entonces, esto nos indica que para poder captar, nosotros tenemos que escuchar con detenimiento. Escuchar con detenimiento, escuchar con atención, ¿no? Observando y no pensando en otras cosas, no distrayéndote, volteando la mirada o pensando en otras cosas, sino exactamente estar atenta, ¿no? Bien, luego, si no hemos, después de escuchar, ¿no? Tenemos que entender. Y si a nosotros nos queda alguna duda, ¿no? Tenemos que escuchar, ¿no? Ya nos brindan instrucción, sino escuchan la instrucción. Lo principal es saber escuchar, tomar atención. Y cuando uno toma atención, mirar a la persona fijamente, ¿no? Incluyendo sus movimientos, la forma como ella está dando las facilidades para que tú puedas entender, ¿no? Luego, ¿qué hago? Voy a apuntar, voy a tomar anotación, voy a escribir, ¿no? Lo que me va diciendo, ya, primer paso, así colocar, ¿no? Es un supuesto, ¿no? Segundo paso, por ejemplo, inducir, ¿no? Entonces, todas estas cosas que van sucediendo, yo lo voy apuntando, ¿bien? Luego, tengo que responder, ¿no? Si me preguntan algo, dicen, por ejemplo, ¿has entendido? ¿No? Entonces, yo respondo, sí, he entendido, no he entendido, ¿no? Y si no, formulo alguna pregunta, ¿no? Esa pregunta, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? Como les había dicho en las anteriores, ¿no? Y también, si en caso tengo dudas aún, ¿no? Puedo consultar. Bien, chicos, entonces como habíamos dicho, tenemos que entender. Y si no estamos logrando entender, ¿qué hacemos? Volvemos a leer, ¿no? Volvemos a leer. Ahora, y cuando hemos leído, para entender, buscamos las palabras importantes. Buscamos las palabras importantes, ¿no? ¿Para qué? Para poder deducir cómo tenemos que hacer el trabajo, ¿no? Y estas palabras importantes son las palabras que tienen que ser claras. Palabras claras. Se brindan instrucciones. Cuando se brindan instrucciones, ¿no? Ustedes deben pronunciar con claridad, ¿no? Pausadamente, lentamente, para que la otra persona pueda entender lo que nosotros estamos diciendo e instruyendo, ¿no? Ahora, también tienes que usar un volumen adecuado, un tono de voz pausado, como les decía, ¿no? Para que todos te puedan escuchar. No tampoco muy despacio, pero tampoco muy fuerte y muy rápido, ¿no? Porque si tú hablas muy rápido, a ver, realiza esto, haz lo siguiente, sin hacer pausas ni hacer digamos, entre lapsus, entonces nadie te va a entender y no van a poder realizar lo que tienen que hacer. Bien, cuando estás explicando, ¿no? Tiende a mirar, ¿no? Y si es posible, emplear movimientos para que la persona te pueda entender, ¿no? Ahora, si necesitan una explicación adicional, utilicen
dibujos gráficos, ¿no? Como por ejemplo, yo puedo hacer de esta manera, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, escribe a la derecha, entonces yo pongo acá un dibujo a la derecha, ¿no? O de repente yo puedo decir, firma, ¿no? Al final de la hoja, que es una instrucción, entonces yo voy a hacer la firma al final de la hoja. Entonces todo eso puedo yo graficarlo de repente o dibujarlo. Bien, niños, para brindar instrucciones, lo primero que tenemos que ver es responder, ¿no? Oralmente a algunas preguntas, ¿no? Tenemos que responder algunas preguntas o hacernos algunas preguntas. Bien, ¿cómo tenemos, no? ¿Cuáles son estas preguntas? La primera sería ¿a quién, no? O a quiénes brindaremos instrucciones. O nos darán instrucción. Brindaremos esta instrucción, ¿no? ¿A quién brindaremos la instrucción? Luego tenemos que preguntar ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué brindaremos esas instrucciones? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué cosas queremos, digamos, qué cosas queremos hacer o qué cosas queremos lograr o qué objeto queremos realizar o qué, digamos, ¿cómo se llama? Ingredientes o un pastel, ¿no? Depende de lo que yo quiero realizar. Entonces yo hago, ¿para qué brindaremos instrucciones? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que voy a lograr cuando brindamos estas instrucciones? Bien, otro punto que vamos a ver también es ¿dónde brindaremos las instrucciones? ¿Dónde? ¿Dónde brindaremos las instrucciones? ¿Dónde brindaremos? O sea, ¿dónde daremos estas instrucciones? ¿No? Si nosotros tenemos que dar. Después tenemos que ver también cómo explicaremos las instrucciones, ¿no? ¿Cómo explicaré las instrucciones? ¿Cómo explicaré? En mi caso, ¿no? Estoy tratando de explicar estas instrucciones, ¿no? Mediante nuestra pizarra y también siguiendo unos pasos para ver que todo tiene un objetivo. Ahora veremos cuáles son las preguntas claves que tenemos que realizar cuando ya nos dan una instrucción a nosotros. En este caso estamos haciendo cuando nosotros vamos a dar, pero ahora vamos a ver cuando nosotros nos dan una instrucción. ¿Bien? Ahora veremos, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que nos debemos hacer cuando nos dan instrucciones a nosotros? Por ejemplo, ¿no? En el caso de que este niño nos estaba dando cómo hacía su o armaba su castillo, ¿no? Entonces, o su barco. Entonces, tenemos que ver dónde, a ver, dónde haremos eso. ¿Dónde haremos? ¿No? Luego veremos ¿cuándo? ¿Cuándo lo haremos? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo lo haremos? Luego diremos, ¿pero para qué lo haré? ¿Para qué lo haré? ¿No? Tengo que ver, ¿para qué lo haré? ¿Para qué lo haré? O sea, ¿para qué seguiré esas instrucciones? Luego voy a ver, ¿no? ¿Cuánto voy a utilizar? ¿O qué voy a utilizar? ¿No? ¿Cuánto o qué voy a utilizar? Y luego, ¿no? Después de eso, me voy a hacer un retrato mental. ¿Qué quiere decir un retrato mental? O sea, me voy a imaginar cómo va a terminar este trabajo, ¿no? Y voy a hacer un retrato mental. A eso se llama un retrato mental, ¿no? Pensar cómo va a quedar al final el trabajo. Bien, para ver todo esto, nosotros después de seguir esto, ¿no? Después de un retrato mental, voy a revisar, ¿no? Voy a revisar cómo me están dando las instrucciones, o sea, volver a leer, y de ahí recién, ¿no? Voy a ver bien los pasos, ¿no? Voy a revisar y voy a ver bien los pasos para poder lograr, ¿no? Revisar, ¿no?
y lograr los pasos para seguir, digamos, cómo me están dando la instrucción. Me están dando en forma numérica, en forma simbólica, paso por paso. Entonces yo tengo que hacer, para eso tengo que seguir coherentemente, ¿no? Tengo que ver que sea coherente. ¿Qué quiere decir coherente? ¿No? Quiere decir, o coherencia, quiere decir que siga uno por uno los pasos, ¿no? Así como 1, 2, 3, o un orden, sigue un orden exacto, ¿no? Por eso les decía que puede ser por numeración, 1, 2, 3, o puede ser por A, B, C, ¿no? Por eso les decía que puede ser simbólico o... Bien. Tenemos diferentes clases de instrucciones, ¿no? Tenemos que ver, tenemos instrucciones de inicio y de final, ¿no? O sea, cuándo iniciar y cuándo finalizar, cómo realizar, ¿no? Cierta, digamos, tarea, ¿no? Por eso le digo. Ahora, también podemos hablar de instrucción de asignación, cuando realizamos una tarea, cuando vamos a hacer una monografía, ¿no? O un trabajo de investigación. Entonces tiene también un proceso, entonces se sigue una instrucción. También podemos tener instrucciones en la lectura, ¿no? Cómo debemos leer, cuáles son los pasos para responder preguntas, digamos así. O también podemos tener instrucciones de escritura, ¿no? Qué letras usar, qué tamaños de letras, y, ¿no? Si es cursiva o imprenta. También podemos usar las instrucciones para armar, desarmar objetos, ¿no? O fabricar algunos, digamos, herramientas o que nos ayuden a realizar ciertas tareas. También podemos ver instrucciones de recetas, ¿no? Para poder hacer, por lo menos en la preparación de las comidas, por ejemplo, ¿no? Nosotros tendremos que aprender, digamos, a seguir instrucciones, porque es útil y es en todo momento y actividad de la vida. Incluso para poder nosotros amarrarnos nuestros pasadores, para abotonarnos nuestra ropa, todo sigue un proceso, ¿no? Y cuando los padres nos vamos creciendo, nos van instruyendo paso a paso de cómo debemos hacer las cosas. Bien, entonces es tan importante seguir las instrucciones porque nos ayudan a realizar actividades cotidianas o de mayor amplificación. Y entonces hay que tomar con detenimiento, atención y captar